Bueno, pues aquí estamos de nuevo con el nuevo tema para el día de hoy. Vamos a estar viendo las plagas en la Biblia. Ahorita estamos viendo algunas de las plagas o de las 10 plagas de Egipto. Hoy entramos en el tema de la tercera plaga. Habíamos comentado que estas plagas vienen en grupos de tres y las primeras dos siempre vienen con una advertencia del Señor y la tercera viene sin advertencia. Esta es una de esas plagas que viene sin advertencia. En la primera de las plagas que vimos de este grupo de tres, vimos la plaga de sangre. La plaga de sangre, vimos cómo el río Nilo fue herido y convertido en sangre. En Egipto había toda una mitología y muchos dioses. Num o Knum era el dios creador y guardián del Nilo, era un hombre con cabeza de carnero, así se representaba. También estaba Api, que era el dios de las crecidas del Nilo y de sus peces, se representaba normalmente como un hombre gordo y con barba, la mayor parte de las veces azul por el río, por el río Nilo. Y él era el dios de las crecidas del Nilo, eso era fertilidad, cuando el río se desborda, pues trae todos los sedimentos y toda la riqueza a las orillas del Nilo y lo atribuían a este dios, al dios Api. También Osiris era el dios del mundo subterráneo y los egipcios pues consideraban que el Nilo era su torrente sanguíneo. Cuando Faraón se rebela contra Dios y se obstina en no dejar salir al pueblo para servir a Dios, cuando Faraón dice ahí en el libro del Éxodo, en el capítulo 5, que hace la pregunta, ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Dios empieza a mostrar quién es el Señor y cómo lo hace, pues trayendo juicio sobre todo el pueblo sobre los dioses egipcios. Y vemos cómo ni el guardián del Nilo pudo hacer nada para que el Nilo fuera herido, convertido en sangre, ni el dios de los peces del Nilo pudo hacer algo para que los peces no murieran, ni Osiris, que el agua era su sangre, su torrente sanguíneo con el que traía vida a Egipto, pudo hacer algo contra el poder de Dios manifestado de esta manera. Y Dios de esta manera pues traía un juicio al pueblo de Israel, digo al pueblo de Egipto, perdón, acerca de toda la sangre vertida, de todas las muertes, todos los niños que habían sido sacrificados en el río y por eso en parte el significado también de que el mismo río Nilo pues fuera herido y convertido en sangre. Después vimos la plaga de ranas. La plaga de ranas, había una diosa que era Eket. Ella era la diosa de los nacimientos, la diosa de la fertilidad. eh, Era para los egipcios la esposa del creador del mundo. Y esta era representada por una mujer rana. Quizá de ahí viene toda la teoría de los reptilianos también y todas estas cosas que andan en el mundo y en las redes y la gente ve esto y en realidad estos dioses de Egipto pues sabemos que son demonios que se representaban de esa manera. Bueno, Eket era la diosa de los nacimientos, de la fertilidad, eh, y vemos cómo Dios hace sobreabundar las ranas de una manera fuera de control. No había control del nacimiento de ranas, las ranas salieron del río. Era una, eh, algo grave matar una rana, pisar una rana era una condena de muerte. Pero ¿qué podían hacer los egipcios si estaban infestados de ranas en los hornos, en las casas, en las camas, en donde se acostaban, en donde pisaban, había ranas? Ellos mismos estaban condenándose de esta manera. Entonces, estas fueron las primeras dos plagas. Hoy vamos a estar hablando y viendo la tercera plaga, la plaga de piojos. Esta plaga
el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. No había una advertencia acerca de Faraón, de decirle la tierra se va a convertir en piojos, ni nada de esto, simplemente el Señor dio la orden a Moisés. Dice, y ellos lo hicieron así, dice el versículo 17, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Bueno, hemos estado hablando de los dioses de Egipto y no hay un dios piojo, pero esta plaga viene más bien contra Geb o Geb, que era el dios egipcio de la tierra y las cosechas. Él era el dios que hacía que la tierra produjera de la fertilidad de la tierra, de la fertilidad, pues sí, de la tierra trayendo las cosechas. Dios hizo que la tierra en lugar de producir fruto, produjera piojos. Y este es el milagro o este es el juicio de Dios contra este Dios Geb. Entonces, este es uno de esos pasajes que presentan alguna dificultad en cuanto a su traducción. Por un lado, la palabra quinin, que es la que se traduce como piojo, no es tan clara. Y aunque se acepta como correcta la traducción piojos, también puede entenderse como mosquitos o garrapatas. Hay versiones, o hay sí, pues, versiones de la Biblia que lo traducen como mosquitos. Otros lo traducen como, pues traducen la palabra como animales que se clavan en la piel del hombre o del animal y hace difícil arrancarlos. Eso pues nos hablaría de piojos o de garrapatas. También pues los zancudos se clavan en la piel del hombre y del animal, pero pues no hay mucha dificultad en arrancarlos. Más bien se traduciría como piojo o garrapata. Realmente no importa si fueron piojos o fueron garrapatas, el punto es el juicio de Dios. Este Dios, les digo, el Dios que pues cumplía la función de la fertilidad, de la vegetación y por la abundancia de la tierra, en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, pues produjo piojos con sus picaduras y este Dios pues estaba dejando en claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Según la mitología egipcia, también este dios encerraba las almas de los muertos y las encarcelaba. Era el dios que se encargaba de eso. Y también decían, bueno, entre las cosas de la mitología, que cuando este dios se reía, pues causaba grandes terremotos. Esa era la causa por la que los egipcios atribuían los terremotos en la tierra. También en general esta plaga puede considerarse un juicio a otros dioses, a Horus o Harpócrates, que era el dios en forma de niño, para mantener alejadas las criaturas peligrosas, o a Imhotep, que era el dios de la sanidad medicinal. Eh, por ahí, bueno, pues son dioses de egipcio. El mismo faraón era considerado dios, como lo hemos visto y lo hemos estado viendo. Sin embargo, no estuvo libre del poder de los piojos. Faraón mismo sufrió los piojos en su piel. Los sacerdotes no deja de ser muy particularmente interesante como los sacerdotes egipcios también padecieron de la plaga de piojos. Ellos estaban también infestados de piojos. Y es interesante porque dentro del ritual egipcio, la limpieza o la purificación de los sacerdotes, como en la mayoría de los rituales religiosos, era importante, pero especialmente importante era
acerca de los piojos mismos, que el sacerdote no tuviera piojos, por eso se rapaban el pelo y estaban pues siempre de esa manera evitando que los piojos les atacaran. Algunos se rasuraban todo el cuerpo para evitar precisamente tener piojos o garrapatas, porque esto les impedía cumplir con sus servicios o su rol de sacerdotal. Entonces, era, vemos la ironía de Dios también en esta plaga. El territorio infectado de piojos, Faraón atormentado de piojos, los animales atormentados de piojos, y los sacerdotes ni siquiera podían entrar a sus templos por impuros, por tener piojos. Entonces, vemos cómo Dios trae un juicio para mostrar quién es Jehová. ¿Quién es Dios? Decía Faraón, para que yo haga algo. Y bueno, pues Dios se encargó de mostrarle a Faraón quién es él. Eh, Juicio temerario cuando decimos, ¿y quién es Dios? Y Dios no está haciendo nada. Y pensamos que Dios está apartado de las situaciones. Dios muestra su poder, no como nosotros pensamos, sino como Él sabe que debe hacerlo para que la gente, el pueblo, quede libre, para que haya bendición y beneficio para toda la gente. Bueno, volviendo al tema una vez más, los hechiceros quisieron imitar el milagro, pero esta vez ellos no pudieron. Esto pues lleva a a la reacción de los hechiceros de decir verdaderamente este es dedo de Dios. Eh, Ellos estaban viendo ya el poder sobrenatural, porque ya no era un poder humano que ellos pudieran imitar o un poder demoníaco, pudieran haber sido también investidos. El diablo mismo, los demonios, los espíritus que actuaban en estos hechiceros, ya no pudieron repetir este milagro y tuvieron que atribuirlo directamente a Dios. Nadie es capaz de crear de la nada o de alterar la materia para crear algo. Solamente Dios puede hacerlo mucho más en esos tiempos. Eh, También encontramos la afirmación en este pasaje de la omnisciencia de Dios. Dios dijo, Dios ya sabía que Faraón no iba a hacer caso. Faraón no quiso escuchar la voz de Dios, no quiso prestar atención a los milagros, a lo que estaba sucediendo. Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que viendo no veis, decía el Señor Jesús, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Por eso les hablaba en parábolas. Veía la gente los milagros. El día de hoy vemos los milagros de Jesús y la gente no quiere ver a Dios. La gente no quiere ver un juicio de Dios en esta epidemia o en esta pandemia que estamos viviendo. Y no es para condenar o asustar a la gente. Los juicios de Dios vienen para que el hombre se arrepienta. Las situaciones vienen para que tú y yo podamos voltear nuestros ojos a Dios y clamar a Dios porque venga un tiempo de bendición y estas plagas se quiten. Hay personas, gente sufriendo la epidemia, mucha gente en todo el mundo sufriendo esta epidemia, eh, sufriendo ver a sus seres queridos, a sus adultos mayores, sobre todo, eh, con ese temor y con esa incertidumbre de si van a pasar o no, aunque sabemos que el 97% de los casos sobreviven. Si le da a tu adulto mayor, a tu abuelito, que ya está grande, pues vas a preocuparte. Y nos preocupamos porque ya nos toca en lo personal. Y hay gente padeciendo esto en todo el mundo. Hay gente eh, peor aún o quizá a la par de esto, hay gente que está dejando de ser atendida ya en nuestra ciudad, en nuestras localidades, porque los servicios médicos están empezando a ser rebasados. En el estado y en la ciudad donde vivimos no está todavía la exageración de casos, pero ya los servicios médicos están empezando a ser rebasados, están empezando a reprogramarse
lo que llaman cirugías y tratamientos no esenciales. Escuchemos lo que Dios está tratando de decirnos. El mundo, las nuevas generaciones se están perdiendo. La iglesia tiene que voltear a Dios y Dios va a hacer lo que sea necesario para llamar nuestra atención con el fin de que las almas se salven. Eh, en algún pasaje en la escritura el apóstol Pablo hace un juicio sobre una persona y en un pasaje también difícil de entender, no es el tiempo ni el momento para hablar acerca de él, pero, pero dice, lo entrega a Satanás para que aunque el cuerpo se pierda, el alma sea salva. Entonces lo importante es la salvación de las almas. Seamos sensibles a la situación que vivimos. Estamos estudiando las plagas eh, por el tema de la Pascua, pero qué adecuado viene este tema a nuestra vida el día de hoy. Eh, no podemos criticar, no podemos juzgar, no podemos jugar a la política. El pueblo mismo de Israel, cuando veían como Faraón, en lugar de obedecerlos, los hostigaba más, hablaban contra Moisés, contra Aarón, contra Dios, porque es la condición del hombre juzgar y criticar y opinar. No es tiempo de opinar acerca de las decisiones políticas de nuestros gobernadores, es tiempo de criticarlos y no podemos hacer nada por influir en esas decisiones. De acuerdo, hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de la otra y ambos posiciones tienen razón en algunas cosas o en otras. Por eso hay tanta crítica y tanto juicio, sea que tomemos una postura o sea que tomemos la otra. Este es un tiempo de solidaridad, es un tiempo de amar al prójimo, es un tiempo de clamar por la misericordia y la compasión de Dios, que de Él vengan tiempos de refrigerio y de paz para todo el mundo. Eh, en fin, hemos hablado ya de este tema. Que el Señor te bendiga. El domingo te espero en la transmisión del mensaje. También lo vamos a estar haciendo por Facebook. Eh, y este tema de las plagas de la Biblia, pues lo vamos a continuar el lunes a las 7 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo el, por Facebook para que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda acerca de estos temas, déjala en los comentarios del video y con gusto pues podemos estar retroalimentándonos de este tema. Señor te bendiga.